Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Algoritmos Matemáticos. En esta oportunidad trataremos el tema número primos 3, el estudio de los divisores de un número. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y regalarme un like. Empecemos. Recordemos el teorema fundamental de la aritmética. Todo número entero mayor que la unidad se puede descomponer como la multiplicación de sus factores primos diferentes entre sí, elevados a ciertos exponentes enteros y positivos. La descomposición es única y se llama descomposición canónica. Recordar que el A, el B y el C son números primos. Ejemplo, descomponer canónicamente 144. Sacamos la mitad de 144 es 72, la mitad de 72 es 36, la mitad de 36 viene a ser 18 y la mitad de 18 viene a ser 9. Ahora no tiene mitad, tiene tercera parte. La tercera parte de 9 es 3 y la tercera parte de 3 es 1. Por lo tanto, la descomposición canónica es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. También hay que recordar la cantidad de divisores. Sea n un número entero positivo y su descomposición canónica es la siguiente. Entonces, la cantidad de divisores se calcula por la siguiente fórmula. El exponente del primer número primo más 1 multiplicado por el exponente del segundo número primo más 1 multiplicado por el exponente del tercer número primo más 1. Y así sucesivamente. Si hay más factores, se aumentan los exponentes de esos factores. Veamos el ejemplo. Como 144 ya tiene una descomposición canónica, que es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado, entonces su cantidad de divisores será el exponente que es 4, le sumo 1, multiplicado por ¿quién? El exponente del 3 que es 2, y le sumo 1. Por lo tanto, esto sería 5 multiplicado por 3 y 5 por 3 viene a ser 15. También recuerda que se cumple esto. La cantidad de divisores de un número es igual a la cantidad de divisores simples más la cantidad de divisores compuestos. Y esa cantidad de divisores simples es igual a la cantidad de divisores primos más la unidad. Sea n igual a un número primo a la alfa, por b que es otro número primo elevado a la beta, por c que es otro número primo elevado a la teta. Y si tiene más factores, se colocan los demás factores. Esta es la descomposición canónica de un número n positivo. Veamos la suma de divisores de un número. La suma de divisores es esta expresión matemática. Entonces el número primo elevado a su exponente más 1 menos 1 entre el número primo menos 1. El número primo que sigue elevado al exponente más 1 menos 1 entre el número primo menos 1. Y así sucesivamente. Ejemplo, hallar la suma de divisores de 100. Primero hacemos una descomposición canónica rápida. 100 es igual a 10 por 10, pero 10 es 2 por 5, por 2 por 5. Entonces sería 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Identificando. A es 2, B es 5, alfa es 2 y beta es 2. Lo colocamos en la fórmula. Esta es la fórmula que hay que recordar. Primero colocamos el A. El A viene a ser 2, elevado al alfa que viene a ser 2. Y a ese alfa le sumo 1, menos el 1. Abajo es A menos 1, 2 menos 1. Todo esto multiplicado por el siguiente. B es 5, elevado a la beta. Beta es 2, más 1. Todo esto menos 1. Y abajo 5 menos 1. Listo. Ahora hay que operar. 2. El exponente 2 más 1 es 3. 2 al cubo. Menos 1. Y abajo 2 menos 1 vendría a ser 1. Todo esto lo multiplicamos. Y este es 5. 2 más 1, que es el exponente, tendría que ser 3. Menos 1. Y abajo 5 menos 1, que es 4. Ahora efectuamos la potenciación. 2 al cubo tendría que ser 8. 8 menos 1 entre 1.
que ya ni siquiera lo pondríamos. Y acá sería 5 al cubo 125 menos 1 entre 4. Ahora sigamos operando. Esto tendría que ser 7 sobre 1 y el otro tendría que ser 124 sobre 4. Operamos rápidamente 7 por 124 y abajo 1 sobre 4. Tendría que ser 217. Y este es el ejemplo de la suma de divisores de un número. Suma de inversas de divisores de un número. La suma de inversas de divisores de un número es la suma de divisores entre el número. Veamos un ejemplo. Hallar la suma inversa de los divisores de 100. Entonces ya conocemos la descomposición canónica y conocemos también que la suma de divisores es 217 por el ejercicio anterior. La suma de inversas es suma de divisores de n entre n. Sería 217 sobre 100. ¿Y cuánto sería? 2,17, dependiendo si me piden esto en fracciones o en decimales. Productos de divisores de un número. Producto de divisores de un número es la raíz cuadrada del número elevado a la cantidad de divisores de ese mismo número. Entonces, hay el producto de los divisores de 120. 120 es 12 por 10 y este 2 es 4 por 3 y el 10 es 2 por 5. Este 4 es 2 al cuadrado y por 2 a la 1 vendría a ser 2 al cubo. Entonces 2 al cubo por 3 a la 1 por 5 a la 1 es la descomposición canónica de 120. La cantidad de divisores de 120 es el exponente del 2, que es 3, más la unidad, multiplicado por qué? Por 1 más 1, que es el otro exponente. Y el otro exponente es el 1 y le aumentamos el 1. Listo. Entonces esa cantidad de divisores tiene que ser 4 por 2 por 2, que vendría a ser 16. Encontré la cantidad de divisores, pero a mí me piden el producto de los divisores. Como están relacionadas, la fórmula sería n a la cantidad de divisores. Por lo tanto, sería 120 a la 16. Sería 120 a la 16 entre 2. Sería 120 a la 8. Esa sería la respuesta. Descomposición canónica del factorial de un número. Ejemplo, descomponer canónicamente factorial de 11. Resolución. Factorial de 11 tiene esta forma. 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 hasta el 11, ¿verdad? Pero a mí me piden su descomposición canónica. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, que este factorial de 11 tiene la siguiente descomposición canónica. Siempre va a estar presente un 2 elevado a un exponente alfa, pero también va a estar presente un 3 elevado a un exponente beta, y también va a estar presente un 5 elevado a un exponente teta, y así otro primo sería el 7, y acá es hasta 11, justo 11 es primo, entonces sería 11 a un exponente que sería sigma. Entonces la labor es encontrar esos exponentes, porque si yo estoy viendo que él tiene el 2 como factor primo, él también tiene el 3, él tiene el 5 como factor primo, tiene el 7 como factor primo, tiene el 11 como factor primo. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Para hallar el alfa, voy a hacer lo siguiente. El 11 lo divido entre el 2, que sería 5, porque 2 por 5 me da 10. Resto queda 1. Entonces este 5 lo sigo dividiendo entre 2. 2 por 2 sería 4. ¿Cuánto me queda? Me queda 1. Este 2 lo voy a seguir dividiendo. Son divisiones sucesivas. 2 entre 2 es 1. Porque 2 por 1 vendría a ser 2. Y esto sería 0 de residuo. Ahora, ¿qué hago? Voy a tomar todos estos números que están acá, mira. El 1, el 2 y el 5, que son los cocientes. Y los subo. El alfa vendría a ser la suma. Por lo tanto, en lugar de poner en mi descomposición canónica 2 a la alfa, voy a poner 2 a la 8. Voy a hallar el beta. 11 entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque 3 es la base del beta. Beta es el exponente de 3. Entonces 3 por 3 es 9. Cuando me queda? Me queda 2. Ahora 3 entre 3.
3 entre 3, a ver cuánto sería 1, porque 3 por 1, 3, cuando me queda 0. Ya no se puede seguir, entonces voy a coger, ¿qué cosa? Estos dos cocientes. ¿Cuánto es beta? Beta es igual a 1 más 3 es igual a 4. Entonces en lugar de poner 3 a la beta, voy a poner 3 a la cuarta. Ahora voy a hallar el teta, que sería 11 entre 5. ¿Por qué? Porque 5 viene a ser la base de quién, de teta. 2 por 5, 10, y entonces me sobra 1. Y ahora ya no se puede seguir, ya no se puede seguir, solamente se coge él. Por lo tanto, teta es igual a 2 nada más. Entonces mi descomposición canónica, a ver, profesor, y el 7, observamos que en el factorial el 7 aparece solamente una vez y el 11 aparece una sola vez. Por lo tanto, gamma tendría que ser 1 y sigma también tendría que ser 1. Y la descomposición canónica quedaría de esta manera. Factorial de 11 tiene la siguiente descomposición canónica: 2 a la octava, porque 8 vendría a ser el exponente de 2 por 3 a la cuarta, 4 viene a ser el exponente de 3 por 5 al cuadrado, por 7 la una y por 11 la una. Y esa es la descomposición canónica de un número factorial. Sigamos. Indicador de un número, función Euler. La función Euler nos indica la cantidad de números peces con n entre dos múltiplos consecutivos de n. En particular, también nos dice que es la cantidad de números enteros positivos menores o iguales que n y que son peces con n. A ver, para entenderlo vamos a ver un ejemplo. Intuitivamente hallaremos el indicador o la función Euler del número 5, para lo cual yo tengo que tener en cuenta el número 5 en la recta numérica de los enteros positivos. Este es el 5. Ahora, entre dos múltiplos consecutivos del 5, el 10 y el 0, ¿cuántos números pesi con 5 hay? Entonces mira, observa acá cuántos hay. Hay 4 números pesi con 5. ¿Y acá cuántos números hay? Acá también hay 4 números pesi con 5. Si escojo el 15, ¿cuántos números pesi con 5 hay? Entre el 10 y el 15 también va a haber 4. Por lo tanto, el indicador del número 5 es 4. A ver, veamos otro ejemplo. Nos piden hallar el indicador de 7. Ahora, la otra definición en particular nos determina la cantidad de números enteros positivos menores o iguales que n y pese con n, sería solamente esta parte, ¿sí o no? La parte del 5 hacia la izquierda. Intuitivamente hallaremos el indicador de 7, la recta numérica de los enteros. Ubiquemos al número 7. Y ahora, ubiquemos dos múltiplos de 7. El 14 es un múltiplo de 7 y el 0 también es múltiplo de 7. Por lo tanto, miren, ¿cuántos hay acá que son pesi con 7? Hay 6 números que son pesi con 7 porque no comparten divisores más que la unidad. Y acá, ¿cuántos números hay que son pesi con 7? Miren, también hay 6 números peces, ¿sí o no? Por lo tanto, el indicador de 7, ¿cuánto es? El indicador de 7 viene a ser 6. Entonces, el indicador nos dice la cantidad que son números pesi con ese número entre dos múltiplos consecutivos. Saquemos una conclusión. Teorema. Si P es primo, el indicador de ese número primo es P menos 1. Ah, 5 era primo. Su indicador va a ser 5 menos 1. 7 era primo. Su indicador va a ser 7 menos 1. Por eso me salía 6 y por eso me salía 4. Entonces esto lo utilizamos siempre y cuando sea un número primo. Teorema. Si n es de esta forma, un número primo elevado a un exponente, donde n pertenece a los enteros positivos, entonces su indicador se calcula por esta propiedad, p a la n menos p a la n menos 1. Veamos un ejemplo. Halle el indicador de 8. Pero 8 yo lo puedo escribir de otra manera. Miren, 8 se puede escribir como 2 al cubo. Ah, es un primo al cubo. Entonces tendría que utilizar esta propiedad.
¿Qué es lo que va a salir? Sale primero ese primo al cubo, menos el primo al exponente menos uno. Si era 3 menos uno es 2. Y ahora vemos que esto 2 al cubo es 8 y 2 al cuadrado es 4, por lo tanto el resultado viene a ser 4. Ejemplo, hay el indicador de 25. Así como está, no se puede hallar, entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. El 25 lo voy a tener que escribir de otra manera, como 5 al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que sale? Sale 5 al cuadrado y después sale 5 al cuadrado, pero ese cuadrado le voy a restar 1. Miren, entonces quedaría 5 a la 1. Por lo tanto, sería 25 menos 5 sería 20. El indicador de 25 viene a ser 20. Teorema. Si el número n tiene esta forma y esta forma es la descomposición canónica, entonces voy a tener que utilizar esta ecuación ¿para qué? Para encontrar el indicador. El indicador de n es igual al número primo elevado al exponente, pero ese exponente se resta 1, multiplicado por el número primo menos 1. Ahora, el otro número primo elevado al exponente, pero el exponente también le resta 1, multiplicado por quién? Por el número primo menos 1. Y así sucesivamente para cada uno de los factores. Veamos los ejemplos. Hay el indicador de 144. 144, su descomposición canónica es 2 a la cuarta por 3 al cuadrado. Su indicador, ¿cómo será? Primero, el 2 a la cuarta y el exponente le restó 1. ¿Multiplicado por quién? Por el 2 menos 1. Ahora el 3. El 3 al cuadrado, pero al cuadrado le resto 1, mira. Y ahora sí, 3 menos 1. Y eso sería todo, hay que calcular. 2 a la cuarta menos 1 sería 2 al cubo. Y 2 menos 1 sería 1. 3 al cuadrado menos 1 sería 3 a la 1. Y 3 menos 1 sería 2. Haciendo el cálculo respectivo sería 8 por 1 por 3 por 2, que tendría que ser 48. Eso sería todo. Si has llegado hasta acá, te agradezco bastante. No te olvides suscribirte, déjame tus comentarios y regálame un like. Hasta luego.